Bienvenidos a esta emisión de Noticias RCN. No para la escalada del dólar en Colombia. Alcanzó a superar durante la jornada los 4.800 pesos. Solo en 6 meses la divisa ha subido 1.100 pesos, Felipe. Sí, Inés María, pues analizamos en esta emisión las causas y sobre todo los efectos del alza en la divisa. El ministro de Hacienda volvió a enviar un mensaje de tranquilidad a los inversionistas. Vamos a tener una política macroeconómica responsable, vamos a cumplir la regla fiscal, no va a haber control de cambios. Sin embargo, hoy el dólar inició en 4.800 pesos, 56 pesos por encima de la tasa representativa del mercado. Saber si el mensaje del ministro genera una reacción positiva en los activos financieros colombianos toma sus días. Durante el año, el precio de la divisa ha subido aproximadamente 818 pesos. Inició el año en 3.981, pero se ha acelerado en las últimas semanas. Pues si bien ya el ministro ha sido muy categórico y enfático de que no está en el menú de opciones de política económica, pues sí generan como esa preocupación para muchos inversionistas. Se estima que el dólar podría seguir subiendo en los próximos días. Cotizaciones superiores a los 4.800 pesos podrían ser probables en las próximas semanas. Muchos agentes están buscando el dólar como refugio, están buscando más claridad en varias de las comunicaciones del gobierno. Ha habido unas señales quizás encontradas en algunos temas álgidos, como el tema del futuro de la industria de hidrocarburos. El peso colombiano sigue siendo la moneda más devaluada del mundo. Y le preguntábamos a esta hora a nuestra editora económica, Lidis Ribón, ¿qué efectos tiene este aumento en la divisa, Lidis? Porque nos impacta exactamente a todos, ¿no? Hola Felipe, así es, pues impacta absolutamente todo lo que importamos y tenemos que tener en cuenta que incluso impacta esos productos que se hacen en Colombia o que se producen en Colombia. Por ejemplo, si la papa, el arroz, todo eso tiene fertilizantes que son importados, tienen insumos que son importados, entonces eso se termina reflejando en los precios de todos los alimentos. Recordemos de todas maneras en cómo está o cómo se negocia el dólar a esta hora. Mire, el promedio de negociación es de 4.813 pesos, pero el máximo del dólar en el día fue de 4.859 pesos y la apertura fue de 4.800. Entonces el dólar está prácticamente rompiendo su marca. Por encima de los 4.800 pesos. Eso y por primera vez en Colombia se traduce a esto, un dólar. Algo que afecta a los viajeros que salen de Colombia hacia territorios dolarizados, pero también contrario a lo que algunos perciben al ciudadano de a pie. ¿En qué sentido? El aumento de precio en productos de la canasta familiar. Productos de granos y procesados como el garbanzo, la lenteja, algunos frijoles, maíz pira. Un comportamiento en alza que hace que algunas verduras, si me acompañan por acá, también la carne de res y algo que comemos y consumimos muy seguido, el pollo, entren dentro de esas cuentas que tienen que hacer los colombianos. Si aumenta el precio del dólar, aumenta el precio de estos productos. Esto dice la gente y los expertos. Muy costoso al venir a comprar ya. Este año ya está todo muy costoso. La subida del dólar nos perjudica muchísimo en cuestión de tecnología, pues los productos vienen importados y pues vienen a un precio bastante alto. Sí es muy posible que el dólar en Colombia llegue a los 5.000 pesos. Hoy tocó 4.860 y prácticamente estamos a 140 pesos, que es una subida de menor al 3%. Comida para mascotas, algunos electrodomésticos y la ropa. Estos son productos que están y posiblemente estarán más caros para los colombianos, quienes aseguran e indican que solo esperan poder hacerle frente a ese aumento en precios. Yo soy Miguel Ángel Cruz, Noticias RCN. Miguel, muchas gracias. Y bueno, Lidis, si comparamos el peso colombiano con otras monedas, ¿cómo estamos? Jessica, mire, y aquí en nuestro touch les tengo precisamente cuáles son las monedas más devaluadas del mundo. Y Colombia es la moneda más devaluada, o perdón, el peso colombiano es la moneda más devaluada del mundo, seguido de la corona sueca, el zloty polaco, el franco suizo y el rand sudafricano. Incluso algunos analistas consideran que el dólar podría seguir subiendo por encima de los 4.800. Recordemos que hoy llegó a los 4.859 pesos y se estima que la tasa representativa del mercado para mañana podría fijarse en 4.812 pesos.
Lidis, y sin duda un capítulo especial merecen los alimentos. Agricultores advierten que a final de año podrían subir no solo por el dólar, también por la dura temporada de lluvias. El gobierno anuncia subsidios para mitigar la situación. Juan David Galindo, ¿qué productos llevan la peor parte? Inés María, buenas tardes. Pues según el gobierno nacional, con el subsidio a los insumos agropecuarios, esperan que los precios de los alimentos, sobre todo la carne de res, el pollo y el cerdo, bajen para lo que queda del año, pero por su parte los agricultores no están tan optimistas. Estamos tratando de hacer dos cosas. Una, aumentar la oferta con crédito dirigido a ciertos sectores, pero sabemos que se están reduciendo cosechas por el invierno, eso lo estamos analizando. Y en segundo lugar, bajar precios de insumos. Tenemos una oferta que empieza en un mes, estamos anunciando a los pequeños campesinos para dar subsidios del 20% para más o menos 120.000 pequeños productores, desde el 18 de noviembre hasta el 31 de diciembre, seguirá el año entrante con otros recursos, pero además vamos a fomentar a partir del año entrante la producción de bioinsumos en el país. Producir internamente insumos va a ser clave para reducir los costos de producción. El subsidio a los fertilizantes lo van a distribuir en muchos sectores de la producción y eso no le va a garantizar, sobre todo con las lluvias, que vaya a haber una mayor oferta de productos. Son muchas las variables que afectan al campo de nuestro país, de tal suerte que bienvenido el esfuerzo, bienvenidos los recursos, pero no hay que generarse falsas expectativas por parte de los consumidores de lo que pueda ocurrir. Colombianos, pues el invierno en el que está entrando Colombia hacia fin de año también puede incrementar los precios de los alimentos durante lo que queda del 2022. Desde el Congreso de la República, Juan David Galindo, Noticias RCN. Juan David, gracias y una feliz tarde. Y la propuesta del gobierno Petro a Estados Unidos de eximir de visa a turistas colombianos tuvo acogida una semana después de entregada la solicitud del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Definió un primer encuentro binacional entre los grupos consulares. La cita será en Washington el 28 de octubre. Chile es el único país de América Latina que no necesita visa para ingresar a Estados Unidos. Dentro de la política exterior del presidente Gustavo Petro está la de pedir al gobierno de los Estados Unidos la exención de visa para turistas colombianos, un trabajo liderado por el embajador de Colombia en ese país, Luis Gilberto Murillo, quien ya entregó al Departamento de Seguridad Nacional la solicitud. Me gustaría expresar nuestro interés en retomar la conversación que conduzca a la designación de Colombia para el programa de exención de visa. El documento que suscribe el jefe de la misión diplomática advierte que esta no será una tarea fácil. Sin embargo, enumera y destaca algunos de los criterios que Colombia cumple para lograrlo. Colombia mantiene los más altos estándares en controles fronterizos y seguridad en pasaportes. Una petición que ya tiene eco en el gobierno Biden, por lo que el embajador Murillo se reúne el próximo 28 de octubre con el equipo técnico del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, quien definió iniciar una agenda de trabajo para abordar esta petición. Fuentes del alto gobierno confirmaron a Noticias RCN que Colombia llevará otras propuestas al grupo de trabajo consular, entre ellos la situación de detenidos y extraditados en ambos países. Actualmente solo 40 países tienen la entrada a Estados Unidos sin visa. El único país en Latinoamérica es Chile. Y sigue la angustia para miles de migrantes venezolanos que abandonan su país pero que ahora no tienen un rumbo claro. Y es que debido a las recientes medidas de Estados Unidos, muchos están pensando en retornar, pero otros no descartan continuar con su viaje. Hoy en Medellín conocimos otra dramática historia, la de una pareja de esposos con 3 hijos que va a tener que aguardar en Colombia. Le temen a la selva del Chocó y a la azarosa travesía, pero dicen que estarían dispuestos a arriesgarse por tener un mejor futuro para todos. La terminal de transportes de Medellín es hoy escenario de angustia, de vida sin rumbo, de familia sin destino. Hablamos de los migrantes venezolanos, quienes no tienen certeza sobre cuál camino tomar. El sueño americano es cada vez más difícil, permanecer en Colombia es una opción y regresar a su país es retornar a la pesadilla. Si tenés para almorzar, no tenés para cenar. Ella tiene 30 años, su esposo 26 y sus hijos 2, 4 y 8 años. Esta familia tiene la mirada puesta en Estados Unidos, pero los rumores de la selva espantaron el deseo. Yo cuando empecé a ver toda esa vaina así de la selva, que mataban, que los carajitos que se los robaban, que se ahogaban en el río, que se los llevaban, y yo voy a poner a los hijos míos a pasar toda la travesía, no. Sí me gustaría ir para Estados Unidos, pero cuando veo eso de la selva y esas cosas así, todo ese trabajo que se pasa,
Pienso que para mí es imposible. De Medellín esperan viajar a Cali en las próximas horas. Una nueva parada sin certeza sobre el tiempo de permanencia, solo aguardar el momento para emprender de nuevo rumbo hacia el norte. Pero si toca, toca, pues. No lo hace por un futuro para los hijos de uno, pues. ¿Entiendes? Como ellos, miles, millones de venezolanos deambulan por el continente a la espera de mejores tiempos y de nuevas realidades. La situación de miles de venezolanos. Y la siguiente imagen fue registrada en la frontera entre Estados Unidos y México. Se trata precisamente de niños venezolanos que han quedado varados en Ciudad Juárez. Estos pequeños y sus familias fueron expulsados por las autoridades estadounidenses por tratar de ingresar de manera irregular. Piden que los dejen pasar para reencontrarse con sus papás que ya están en territorio estadounidense. Está con un niño. Mi hija tiene 4 años y mi hijo tiene 8 años. Personas menores de edad. Y como yo, son muchas familias. Son muchas. Estamos aquí en la nada, sin nada. Nos detuvieron 3 días, nos botaron la ropa, nos quedamos sin ropa, quedamos sin nada. Y bueno, y estoy con mis niñas que realmente estamos tristes, demasiado desconsolados porque realmente no podemos entrar, sino que nos cerraron el acceso a todos los venezolanos para poder ingresar al país de Estados Unidos. Cambiamos de tema y de noticias porque ¿qué está pasando con la coalición de gobierno en el Congreso? Hablamos específicamente de la reforma tributaria y la paz total. Empezamos con la reforma que aún sigue enredada. ¿Qué dicen hoy conservadores y liberales? Catherine, buenas tardes. Muy buenas tardes, Jessica. Pues enredada, como usted lo dice, las bancadas se están reuniendo incluso aquí a esta hora en el Congreso de la República. Están definiendo cuáles artículos en definitiva no van a apoyar. Liberales, conservadores y partidos de la U coinciden, por ejemplo, con que no se deben gravar las pensiones y discuten otros puntos en los cuales dicen no van a estar de acuerdo en la votación de esta reforma. Los partidos liberales, conservadores y de la U buscan discutir con sus bancadas aquellos puntos de la reforma tributaria que no apoyarían. En el caso del partido de la U son 5 los artículos con los que no están de acuerdo. Insistiremos en que el periodo que se ha dado frente al tema zonas francas es un periodo muy corto. Mientras tanto, los conservadores coinciden en algunos puntos con el partido de la U, pero plantean otras discusiones. No estamos de acuerdo en gravar las pensiones como lo ha planteado el gobierno. Vamos a plantear unas modificaciones en este aspecto. Plantearemos modificaciones al impuesto a los dividendos. Los integrantes del Partido Liberal se reunirán en las próximas horas. No gravar las pensiones es un tema que a la gran mayoría de los liberales nos está moviendo y creemos que vamos a tratar de salir unificados. Por ahora la discusión de la reforma tributaria no se ha citado en las plenarias de Senado y Cámara, sin embargo se conoce que ya son más de 1000 las proposiciones presentadas por los congresistas. Avanza el propósito del gobierno de comprar 3 millones de hectáreas para que sean entregadas a comunidades campesinas. Hoy recibieron la primera propuesta de 800 hectáreas de un sector diferente al ganadero. El Ministerio de Agricultura evalúa la oferta. Sí, Jessica, y hablamos ahora de paz total. Grande es la preocupación de un amplio sector porque un artículo permitiría que el presidente Gustavo Petro pueda dar amnistía a integrantes de la primera línea. ¿Qué dice el Congreso, Catherine? Pues Felipe, esa es justamente la discusión que se está dando a esta hora en las plenarias de Senado y Cámara. Por separado se está debatiendo este proyecto de la paz total. La polémica gira en torno a este indulto que podría dar el presidente de la República específicamente a personas que hayan sido detenidas durante las protestas que se iniciaron aquí en Colombia en los años anteriores, es decir, año 2019, 2020, 2021. De esto es lo que ha venido hablando el Congreso, al punto que en la plenaria de la Cámara pues decidieron aplazar la discusión. Se dice que podría ser citada el próximo martes, todo esto porque no tienen muy claro cuál es el texto final de lo que involucra este proyecto de la paz total. Esto dijeron los conservadores y también el representante y vocero de las curules de paz. Yo creo que se están extralimitando en las funciones del presidente de la República, el vandalismo, esos jóvenes que acudieron a este tipo de acciones, paralizar ciudades enteras, cerrar carreteras,
atentar contra los bienes públicos, no merecen este perdón. No estábamos de acuerdo que los miembros de grupos armados participaran en los gabinetes de paz, en el gabinete de paz, y eso fue avalado, pasó ya para segundo debate. Pues hay muchas voces que rechazan estos artículos que acomodaron a última hora en el proyecto de orden público. Saludo al senador David Luna de Cambio Radical. Senador, buenas tardes y a lo que vinimos. Hola Joana, buenas tardes y a lo que vinimos. Senador, ¿cómo ve usted esa posibilidad de que el presidente Petro pueda indultar a los condenados de primera línea si este proyecto pasa tal y como está redactado? Joana, lo primero es señalar que evidentemente es un mico. Y es un mico porque en las comisiones primeras conjuntas este artículo no se discutió. Pero lo que está pretendiendo hacer el gobierno del presidente Petro es excarcelar a las personas que están procesadas por actos relacionados con vandalismo, con cohecho, con tortura, lo cual es fuera de lugar. Esto estaría generando una desconfianza muy grande en el sistema judicial colombiano. Este artículo, senador, solo habla de quienes participaron en la protesta. ¿De la fuerza pública también estaría protegida por este proyecto? Solamente el artículo hace referencia a quienes cometieron delitos en las protestas. ¿Por qué no habla, por ejemplo, de darle una oportunidad también a los policías que defendieron la institucionalidad? A ellos sí, que los condenen, pero a quienes pertenecían al movimiento de protesta o al movimiento político del partido del presidente Petro, sí que se les dé el indulto. No estamos de acuerdo, por supuesto, con esta norma. En el fondo, senador, ¿qué mensaje les deja esto a los colombianos? Vuelvo y le repito, además de ser un mico, procedimentalmente hablando, es un acto irresponsable desde el punto de vista de construcción de sociedad. Acá el mensaje no puede ser salga y delinca, salga y cometa actos en contra de la sociedad y después elija un presidente que simplemente les va a dar un perdón social porque votaron por él, bajo ninguna circunstancia. Y le pregunto, senador, ¿qué ambiente tiene este proyecto en el Congreso? ¿Pasarán estos artículos? Pues lamentablemente las mayorías o la planadora congresional que maneja el presidente Petro seguramente aprobará estos artículos, pero sobre todo es un mensaje político muy complejo. Y si usted lo relaciona con el discurso del presidente en el departamento del Cauca, pareciera que Gustavo Petro lo que quiere es allanar el camino para decir que las leyes no le funcionan y que por ende hay que convocar una Asamblea Nacional Constituyente. A eso nosotros no le apostamos porque somos defensores de la democracia. Pues importantes declaraciones, importante opinión la suya, senador Luna. Gracias por habernos acompañado aquí en Noticias RCN. Buenas tardes. No, muchas gracias a ustedes por esta invitación. Pues nosotros consultamos a más congresistas. ¿Qué dicen los distintos partidos sobre el tema, Angie? Inés María, buenas tardes. Pues los ánimos están bastante caldeados aquí en el Legislativo por estos tres artículos. El 16, el que le da esa facultad al presidente de otorgar indultos a estas personas que fueron condenadas en el marco de la protesta, pero no es el único. El artículo 2 también le da esa facultad al presidente en temas de sometimiento a la justicia. Partidos, incluso los que son coalición de gobierno, dice que no van a apoyar estos tres artículos. En este momento inicia la discusión de la votación de la Ley de Orden Público en plenaria del Senado. La política de paz es la bandera del gobierno nacional y lo que fue promesa de campaña del presidente Gustavo Petro. Y aunque ese andamiaje de paz ya pasó el primer escalón, hay tres artículos nuevos que tienen los ojos encima. Primero, el artículo 16 pone sobre la mesa que las personas detenidas y condenadas durante las protestas pasarían a ser promotoras de convivencia. El artículo 17 le daría facultad al presidente para que en el marco de la política de paz pueda otorgar indultos a aquellas personas que hayan sido condenadas por las protestas sociales. Ahí no hay discusión, es decir, los delitos graves o los crímenes graves, lesa humanidad, por ejemplo el tema de tortura, eso no es indultable, pero eso ya está en el bloque de constitucionalidad por los convenios que ha firmado Colombia. Digamos, eso ya es claro que hay cosas que no pueden ser indultables. Obviamente hay delitos que no son conexos con el paro,
y seguramente no van a poder ser indultados. Pero esto no es todo. El artículo 2 también le da facultades al jefe de Estado en temas de sometimiento. Por ejemplo, mediante vía decreto podría otorgar un marco general para el sometimiento a la justicia. Entonces esto se hace mientras se tramita la ley de sometimiento y que el presidente pueda establecer esos criterios. En el caso de los chotas y los espartanos en Buenaventura son más de 200 jóvenes que quieren dejar las armas ya y pues que hay que resolverles. Estos 3 puntos han generado rechazo desde varios sectores políticos. Se envía un perverso mensaje a la sociedad colombiana y es que delinquir paga y es que se valen las vías de hecho. La Constitución y las sentencias de la Corte han sido muy claras. En Colombia existe el derecho a la manifestación pacífica. La violencia, el vandalismo, el terrorismo no son derechos. La idea de que todo lo que firmen con los delincuentes, la firma del delincuente más la del presidente Petro, da lugar a construir política pública sin pasar por el Congreso, o sea, ni siquiera fast track. Aquí es incorporación automática de todos esos acuerdos a la ley colombiana. Incluso partidos de la coalición de gobierno aseguran que no van a aprobar estos puntos. Para el liberalismo el que la hace la paga. Esos jóvenes tienen unas consecuencias por unos actos que hicieron. La paz total no es perdonarle a alguien que hizo daño o que cometió un delito porque sí. Yo creo que estos jóvenes tienen que asumir sus consecuencias. Y como les decíamos hace algunos minutos, avanza el propósito del gobierno de comprar 3 millones de hectáreas para que sean entregadas a comunidades campesinas. Ya recibieron la primera oferta de 800 hectáreas de un sector distinto al ganadero. El Ministerio de Agricultura la evalúa. El gobierno nacional ya recibió la primera oferta para comprar tierras a agricultores y distribuirlas a la población que no tiene terreno alguno. Creo que son 800 hectáreas, es una oferta pequeña, pero es muy interesante porque no viene del sector ganadero, viene de otro sector de agricultores. Entonces eso prueba que en el país sí hay una posibilidad de hacer una redistribución de la tierra. Para comprar estas tierras, el gobierno ya descartó la posibilidad de emitir deuda interna, pero está mirando las alternativas para crear un fondo autónomo que tenga recursos propios. Estamos discutiendo algo que se llama, siempre se me olvida, un patrimonio autónomo. O sea, es un fondo que no esté sujeto a las restricciones de los presupuestos anuales, pero que puede tener fuentes distintas. Habrá algo de presupuesto nacional, vamos a ver si cooperación internacional entra, inclusive donaciones. El objetivo del gobierno es comprar 3 millones de hectáreas de tierras para entregar a la población que no tiene terreno y se espera que estas compras inicien el próximo año. Y todo lo que pasa en el Pacífico nos importa y mucho. Y vamos con noticias de Cali porque nuevamente se vive una tensa jornada aquí en la capital del Valle del Cauca por cuenta de operativos de desalojo que se llevan a cabo en el oriente de la ciudad. Cerca de 500 familias ocupan un predio de manera ilegal. Durante la mañana hubo enfrentamientos con la policía. Víctor Tavares, usted ha estado desde el primer momento del operativo acompañando todo este proceso. Bueno, cuéntenos cuál es la situación a esta hora. Buenas tardes. Hola Ingrid, buenas tardes. Pues a esta hora hay normalidad aquí en este punto. Es el predio Cauquita, es un predio privado que está siendo desalojado desde esta mañana. Como usted lo señalaba, son unas 500 familias. En este momento ya van cerca de 200 cambuches o casas destruidas por parte de las autoridades. Más temprano hubo confrontación entre la comunidad y la fuerza pública. También un incendio que afectó 6 techos, de acuerdo con el reporte que entregó los bomberos. Por fortuna no hubo personas lesionadas. Durante toda la jornada hemos estado escuchando a la gente, pero también a las autoridades. Confrontaciones. Personas que incluso fueron arrastradas. Ese es el panorama que se ha vivido en el sector conocido como Cauquita, en el oriente de Cali, en medio del desalojo de 500 familias adelantado por las autoridades. El gobierno a los desplazados nos tiene olvidado, nos dan una mínima parte, pero la vivienda, que es lo prioritario, no nos dan. La alcaldía asegura que varios de los invasores tienen propiedad privada en otros sectores. Hay muchos casos de personas que buscan en esta alternativa una manera de crecer su patrimonio a partir de las invasiones. Al menos 6 personas han resultado lesionadas durante el operativo. Que resultaron lastimados con las rocas, las piedras que se arrojaron en un principio. El desalojo se podría prolongar por al menos 3 días más.
Gracias, Víctor. Y continuamos con noticias de Cali porque las autoridades capturaron a 2 hombres, padre e hijo, quienes están sindicados del macabro crimen de 2 jóvenes en el vecino municipio de Yumbo. Según los investigadores de este caso, después de haber asesinado a las 2 mujeres, una de ellas de 17 años, dejaron abandonadas varias partes de sus cuerpos en diferentes sitios de la capital del Valle del Cauca. La evidencia que se ha aquí relatado brevemente por parte de la Policía Judicial Sijín indicaría que estas mujeres fueron ultimadas al interior de esa vivienda por parte de las personas que han sido capturadas, 2 personas adultas, 2 hombres, padre e hijo, que serían los responsables de estos hechos delictivos. Los 2 hombres capturados en este caso fueron enviados a la cárcel por un juez de control de garantías. Información desde el Pacífico por el momento. Felipe, usted tiene más. Sí, Ingrid. Y en Cundinamarca buscan a 2 mujeres desaparecidas que cayeron a un río tras una creciente. La fuerza del río Calandaima en Cundinamarca provocó que unidades de emergencia tardaran cerca de 17 horas para poder hallar a la mujer aparentemente de 21 años que se encontraba desaparecida junto a una familiar de 18. Lamentablemente se encontró uno de los cuerpos sin vida de una de las mujeres y se continúa con la labor de búsqueda para lograr dar con el paradero de la otra persona. Durante la búsqueda encontraron algunos elementos personales, sin embargo todavía no hay rastro de la mujer de 18 años que también fue arrastrada por la creciente del río ante las recientes lluvias. La información que tenemos es que no son de la zona, sin embargo, pues estamos trabajando y hay un factor fundamental que ha sido la comunidad que nos ha apoyado. Más de 50 personas se encuentran adelantando las gestiones de búsqueda entre los municipios de Biotá y El Colegio. Y atención porque un juez reconoció como víctima a la exministra de las TIC, Karen Abudinen, en el proceso contra el supuesto falsificador de las pólizas dentro del escándalo de Centros Poblados. Es claro que el actuar delictivo del procesado en coparticipación con otras personas mencionadas, según lo señalado, han afectado de manera intangible, en primer lugar, intereses de la señora Karen Cecilia Abudinen, al haberse vulnerado su buen nombre y al habérsele cuestionado por su labor como funcionaria pública, en el entendido que esta persona era la ministra del Ministerio de las TIC cuando sucedieron los hechos. Vamos ahora con noticias de Antioquia. Hay un importante golpe dado contra las bandas dedicadas al narcotráfico. Es que las autoridades capturaron a 28 personas sindicadas de traficar con drogas sintéticas. Escuchen esto, porque entre los detenidos hay varios policías. Vamos con Juan Fernando Tavares para escuchar los detalles. Hola Juan, adelante. Hola Isabela, buenas tardes. El propio fiscal general de la Nación entregó detalles sobre este golpe. Ha manifestado que era una alianza de 2 bandas delincuenciales y que actuaba en complicidad con varios servidores públicos. Fueron realizadas 36 diligencias de registro de allanamiento en 7 municipios antioqueños y en la ciudad de Cartagena, que concluyeron con las capturas de estas 28 personas. Dice el ente investigador que esta organización distribuía alucinógenos en Antioquia, en varias regiones del país, y realizaba envíos a destinos como Europa, el Caribe, Centroamérica y Estados Unidos. El golpe incluyó la ocupación de bienes avaluados en más de 5.600 millones de pesos con fines de extinción de dominio. Gabriel Villa, de Noticias RCN, preparó el siguiente informe. La Terraza es quizá el grupo delincuencial organizado de mayor tradición criminal por décadas de Medellín. Para dominar la fabricación y venta de drogas sintéticas, firmó una alianza con la estructura de Caicedo, que también delinque en el oriente de la ciudad, dejando en firme una de las redes ilegales con este accionar más grandes del país, que terminó siendo desarticulada. Desde el búnker de la Fiscalía fue lanzado un mega operativo que terminó con la captura de 28 personas, entre ellas 3 integrantes activos de la policía y un oficial de Migración Colombia. Dimos un golpe certero al tráfico de estupefacientes en esa región del país. Los allanamientos se extendieron a través del área metropolitana de Medellín y los municipios de Andes, San Francisco, Santa Fe de Antioquia y Cartagena, donde además les incautaron 400 millones de pesos, armas de fuego y una gran cantidad de tucibi. Fue la incautación de 12 kilogramos de tucibi o cocaína rosada, uno de los mayores hallazgos de este tipo de sustancia en el país. Esta red
ya había empezado a extender su accionar a otros países. Los policías y el oficial de migración eran quienes al parecer permitían la salida de la droga a través de correos humanos desde el aeropuerto José María Córdoba. A Juan Fernando, muchas gracias. Así estamos por el momento desde el departamento antioqueño. Vamos a escuchar ahora noticias de la Costa Caribe con Jessica de la Peña. Jessy. Así es, Isabela, muchas gracias, porque en Barranquilla enviaron a la cárcel al conductor que el sábado pasado atropelló a un ciclista en la vía del Mar y le causó la muerte. Este hombre de 30 años, que al parecer conducía bajo los efectos del alcohol, fue imputado por el delito de homicidio doloso con dolo eventual. Bernardo, ¿qué dice la familia? Adelante, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jessica? Qué placer saludarle a usted, a los televidentes. Muy buenas tardes. Celebra la decisión tomada por el juez de imputación aquí en la capital del departamento Atlántico al darle medida intramural, es decir, a un centro carcelario. Fue trasladado este joven abogado de 30 años que el pasado 15 de octubre, durante el pasado puente festivo, arrolló a este ciclista, un docente universitario de 67 años, causándole la muerte, al parecer con la ingesta de alcohol. Esta persona deberá permanecer en la cárcel mientras se define esta situación jurídica del joven. Estas fueron las últimas imágenes del docente universitario Luis Fernando Cortázar, de 67 años. Unos metros más adelante, un vehículo lo embistió, quitándole la vida. Luego de la captura del presunto responsable, quien según las primeras investigaciones estaba en estado de embriaguez, en compañía de otra persona más. Un juez de control de garantías lo cobijó con medida de aseguramiento con detención en centro carcelario de la ciudad. Por haber estado ingiriendo bebidas alcohólicas desde la noche anterior, haber conducido a alta velocidad en un lugar concurrido con mucho tráfico de ciclistas y al momento de incurrir en el comportamiento haber huido del sitio y posteriormente haberse rehusado a la práctica de una prueba de alcoholemia. El abogado de 30 años está investigado por la presunta comisión del delito de homicidio con dolo eventual. Ahora lo que viene es que el proceso continúe, que el proceso avance en sus siguientes etapas, se imponga la condena correspondiente, la sanción correspondiente. El detenido no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía. La investigación continúa. La extensa temporada invernal sigue causando alertas y emergencias en gran parte del país. Santander es uno de los departamentos más afectados. En Bucaramanga, más de 600 viviendas están en riesgo de colapsar por cuenta de la inestabilidad del terreno que se ha debilitado por las constantes lluvias. Cristian Díaz tiene más información. Cristian. Hola Inés María, televidentes, buenas tardes. Precisamente, según las autoridades, se han emitido más de 14 órdenes de desalojo, precisamente. En las últimas horas, el Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga rescató a una adulta mayor de 80 años a quien le cayó el techo de su vivienda, que colapsó ante las intensas lluvias que se registran en la capital santandereana. Al interior de uno de los patios se encontraba una señora que quedó atrapada allí luego de que el techo que se encontraba en la parte media de la casa donde está ubicado el comedor colapsara. Los expertos señalan que las lluvias generan daños en la estructura de estas viviendas. Según las autoridades, las casas que presentan mayor riesgo son edificaciones antiguas, con techo de tapia pisada y tejas de barro. Con el problema de las lluvias aumenta el peso del barro con el agua, entonces eso pesa demasiado y las maderas se ceden porque están podridas y se parten y podría ocasionar un accidente hasta una muerte. Las autoridades sugieren hacer mantenimiento a estas casas porque son numerosas las familias que viven en riesgo. Hemos encontrado un número de aproximadamente 600 viviendas donde el problema ha sido básicamente que los mismos propietarios, su poder adquisitivo ya no les da para poder hacer el mantenimiento y la reparación de estas viviendas. La unidad de gestión del riesgo emitió 14 órdenes de desalojo. Y Boyacá es otro de los departamentos que sufre las inclemencias de la temporada de lluvias. Vías y puentes han colapsado por cuenta de derrumbes. Varias poblaciones están incomunicadas. Ángela, ¿dónde se registran las emergencias más graves en este momento?
Felipe, buenas tardes. Mire, las emergencias más graves se registran en el municipio de Paz de Río, Tasco y Socha, luego de que la noche anterior se registrara una avalancha por desbordamiento de la quebrada La Chapa, que ha dejado la reubicación de por lo menos 10 familias y afectaciones a nivel de las vías. Están completamente incomunicados a esta hora y por fortuna no se registran personas heridas ni fallecidas. También el Valle de Tenza, los municipios de Guateque, Garagoa, está incomunicado con el centro del departamento de Boyacá y el norte, el Cocuy, también registra el desbordamiento de varias quebradas. Hay máxima alerta en esta región del país. Nos encontramos aquí en el sitio de la avalancha realizando nuestro plan de acción, los 3 alcaldes involucrados, Tasco, Paz de Río y Socha, con acompañamiento a gestión del riesgo departamental y la gobernación del departamento. Ya realizamos nuestra ruta de acción para empezar a mitigar esta avalancha que deja muchos afectados en nuestro territorio. Bien, y terminamos este recorrido en Tolima. Allí decenas de vías terciarias están prácticamente destruidas por cuenta de los numerosos derrumbes que se han registrado, especialmente en el norte y sur del departamento. María Eugenia Quinche con todos los detalles. María Eugenia. Inés María y televidentes, muy buena tarde. Sí, la situación es muy compleja y muy crítica. Transitar por estas vías terciarias de los municipios del norte, sur, especialmente aquellos que están en cordillera, pues esto representa para los conductores pérdidas en cuanto a tiempo, dinero y la pérdida en muchas ocasiones pues de los productos. Allí quedan atrapados en medio del lodo porque el terreno es inestable, hay deslizamientos de tierra, también hundimiento de la banca. Solo lo pueden lograr superar esos puntos críticos cuando hacen cadenas humanas y con lazos salir de estos sitios. También se han presentado dificultades en cuanto a deslizamientos de tierra en Casabianca, en Villahermosa, en los habitantes. Producto de la decisión que se tomó en el Consejo Departamental de la declaratoria de alerta naranja, es debido también a presencia ya de afectaciones en esta segunda temporada de más lluvias en el departamento. Nosotros hemos tenido cerca de 7 municipios que nos han presentado novedades en la sala de comunicaciones nuestra. Y hoy se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, una enfermedad que cobra el mayor número de muertes de mujeres en todo el mundo. En Colombia cada año se reportan 15.000 nuevos casos. Desde aquí, de Noticias RCN, hacemos un llamado para destacar la importancia de practicarse el autoexamen. Una guerra constante viven los pacientes con cáncer de mama. El temor al dolor, al diagnóstico, a si es oportuno o no. Al final aprenden a manejar la enfermedad, las quimioterapias, las cirugías. El autoexamen puede salvar la vida por detectar a tiempo el cáncer de mama. ¿Por qué se da el cáncer de mama? Estos son los factores de riesgo. Un 5% por mutaciones genéticas. A mayor edad, mayor riesgo. Inicio de menstruación a temprana edad. Menopausia después de 54 años. Mujeres sin hijos, primer hijo después de los 35 años, consumo de tabaco, alcohol, obesidad. El autoexamen se debe realizar desde los 20 años y la mamografía desde los 40 cada año. Y recuerda, mujeres mayores de 50 años deben realizarse su mamografía cada 2 años. Fundamental tener todos los hábitos de vida saludables. Según la cuenta de alto costo, el cáncer de mama es la primera causa entre los 11 tipos más comunes de cáncer en el país. Una vez al mes vamos a realizar el examen de mama, el autoexamen, la autoexploración de la mama, siempre 7 días después de la menstruación, y si no tienes la menstruación, siempre escoger el mismo día del mes. Un diagnóstico acertado y a tiempo salvará muchas vidas. Pero antes, la escaladora iraní. Hacemos una pausa, pero antes, la escaladora iraní Elnaz Rekabi, quien causó controversia a competir en un torneo internacional sin el velo, regresó a Teherán en medio del miedo por las repercusiones que podría afrontar. El Comité Olímpico anunció que hay garantías para que la deportista no sufra ninguna consecuencia y que seguirá entrenando y compitiendo. Gracias por continuar con nosotros. En noticias internacionales, el presidente Vladimir Putin decretó la ley marcial en las 4 regiones ucranianas que agregó a la Federación Rusa el pasado mes de septiembre. Cerca de 50.000 personas evacúan la región de Jersón por órdenes del ejército ruso. La ley marcial entrará a regir a partir del jueves a las 4 regiones anexadas: Jersón, Zaporilla, Donetsk y Luhansk. He firmado un decreto que introduce la ley marcial en estas 4 entidades de la Federación Rusa.
Con esta ley se le otorga facultades extraordinarias a las Fuerzas Armadas y al Ejército ruso en temas de administración de jurisdicción y resguardos del orden público. Por esta decisión, ancianos, jóvenes, niños e incluso mascotas tendrán que evacuar Jersón en los próximos 6 días, en medio de la creciente presión de una contraofensiva ucraniana. Los últimos ataques provenientes del Kremlin han generado daños en diferentes plantas de energía de Kiev, provocando cortes de energía en toda la ciudad. El consumo de electricidad debe ser muy cuidadoso y su uso por electrodomésticos que consumen mucha energía debe limitarse durante las horas pico. En las últimas horas se registraron ataques con misiles rusos alcanzando la central térmica de Burstin en el oeste de Ucrania. Estos bombardeos generó un incendio en la infraestructura. La Comisión Europea califica como crímenes de guerra los ataques de Rusia a las instalaciones eléctricas en Ucrania. El grupo aseguró que seguirá apoyando a Kiev. La noticia la tiene nuestro corresponsal permanente en Europa, Andrés Gil. Adelante, Andrés, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Durante su intervención de hoy en el Parlamento Europeo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reiteró que la estrategia del continente será hacer compras comunes de gas para asegurar el abastecimiento en los próximos meses, es decir, negociar en bloque para hacerlo con mayor solidez. Y sobre los ataques en contra de objetivos civiles por parte de las fuerzas rusas en Ucrania, señaló directamente que es puro terror y que se trata de delitos, crímenes de guerra que serán llevados también a la Corte Penal Internacional. El orden internacional es muy claro. Estos son crímenes de guerra, ataques dirigidos contra la infraestructura civil con el objetivo claro de cortar el agua, la electricidad y la calefacción a hombres, mujeres y niños con la llegada del invierno. Estos son actos de puro terror. La Unión Europea incrementa su apoyo militar a Ucrania mediante la asignación de otros 500 millones de euros en armamento y en munición y mediante el anuncio de un programa para capacitar en países europeos a 15.000 soldados ucranianos para que hagan parte de las fuerzas de resistencia. Información desde Madrid, feliz tarde para todos. Casa Noticias. No se quede callado, denuncie. Nos vamos para Cundinamarca, en la vereda Salitre, en el Alto de Tabio. Lorena Gómez pide revisar el trazado de las torres de alta tensión que van a pasar por sus predios y por la zona de reserva natural. Quiero comentarle lo que ha pasado con los señores de las torres. Van a pasar unas torres las cuales no nos han tenido en cuenta los dueños de las fincas, se han entrado abusivamente. Aquí se entraron 4 personas sin pedirme permiso, sin traerme... Daremos riguroso seguimiento a este tema en el Alto del Tabio. Nos vamos para La Guajira. En San Juan del Cesar, Luis Henry Carrillo nos muestra una obra que fue totalmente abandonada. En la calle 2 con carrera 7, Veolia ha venido a visitar hace 2 meses y mira, la tubería madre rota aquí en la ferretería de Henry Carrillo, por lado y lado, se está perdiendo el agua. Veolia con mal servicio. Y ahora nos trasladamos a Santander, en Florida Blanca. Paola Romero denuncia andenes en muy mal estado y además con peligros para los transeúntes. Como pueden darse cuenta, está todo lleno de maleza casi hasta la mitad del andén. Y como les comentaba, al frente ya no hay andén porque la maleza se comió todo el andén, entonces solamente podemos andar por ese sector. Ahí están los andenes en mal estado en Florida Blanca. Le haremos seguimiento riguroso a todos estos casos. Envíe el video con su denuncia al WhatsApp 320-995-4854. En Casa Noticias el reportero es usted y nosotros el puente con las autoridades para solucionar su caso. Eso es lo más importante, resolverlo. Y recuerde un consejo, no se quede callado, denuncie. Gracias por seguir con nosotros. Atención, porque el presidente Gustavo Petro habló sobre la situación del dólar, especialmente sobre las medidas que ha tomado Estados Unidos. Y en Estados Unidos se toman decisiones para protegerse ellos solos, a veces sin pensar en lo que va a ocurrir a través de sus medidas.
Se está vaciando la economía de las naciones latinoamericanas. Se está saqueando Latinoamérica. Nuestras monedas caen todas, no solo el peso colombiano. Y también se refirió a lo que está sucediendo con los dólares del mercado colombiano. Los analistas no se han preguntado quiénes están sacando los dólares que hacen que se desplome el peso colombiano. Yo lo sé. Está escrito en el Banco de la República, están sus datos. Están saliendo los dólares que se han construido en Colombia, que han entrado a Colombia por la exportación de carbón y de petróleo. También insistió en aprobar la reforma tributaria. A nuestros congresistas, hombres y mujeres de todos los partidos, les digo, tengan la seguridad que si se aumentan los impuestos al petróleo y al carbón, no se perjudica a nadie, ni siquiera a los actuales contratistas del petróleo y el carbón que sacan sus utilidades. Simplemente aprovechamos el último momento de altos precios del petróleo y del carbón para que una parte vaya a la sociedad colombiana, para que el niño no muera de sed. Gremios colombianos piden que se equilibre la balanza con las plataformas digitales. Por eso, insisten en que en la reforma tributaria también se incluyan impuestos para las empresas que venden en mercados digitales en el país. Los empresarios colombianos le están exigiendo al gobierno que se equilibre la balanza con las plataformas digitales. Las plataformas tienen 365 días sin IVA y a esto prácticamente hay que decirle no en mayúscula. Algunos empresarios colombianos pagan aranceles, IVA e ICA. Hay que pagar un arancel por sus telas que está en el 10%, más un 19% a la hora de comercializarlo, más 1% de ICA. Competir en Colombia, vendiendo en Colombia, generando empleo en Colombia, pues se hace en unas condiciones de absoluta desigualdad frente a quienes lo hacen desde el exterior. Piden que la exención del IVA se elimine para las plataformas e-commerce. Por el simple hecho de venir por Estados Unidos, es decir, cualquier país del mundo triangulando sus envíos a través de Estados Unidos, pues vende en Colombia con ese tipo de privilegios o con ese tipo de exoneraciones. Con la actual legislación, el ingreso de productos al país por una suma inferior de $200 no paga IVA. Para conmemorar el Día de la Lucha contra el Cáncer de Mama, Montería se prepara para la Zona Rosa, o la Cena Rosa, mejor dicho. Un evento realizado por la Fundación IMAT y que tiene como objetivo buscar fondos para ayudar a las mujeres que luchan contra esta enfermedad. Contará con la presencia de varias de nuestras figuras de MasterChef Celebrity. Diana Pérez Durán ha dedicado 26 de sus 57 años a trabajar para una entidad bancaria. Su vida giraba en torno a su trabajo y su familia, pero desde enero de este año, cuando le confirmaron que tenía cáncer de mama, decidió disfrutar de cada día como si fuera el último. Hacernos los controles a tiempo. La detección a tiempo permite que sigamos viviendo en puntos suspensivos. Dora Luz Sierra es profesora de inglés, tiene 29 años. Detectó el cáncer gracias al autoexamen. Todas debemos hacernos el autoexamen diariamente, sacar el momento. Diana y Dora son parte del grupo de 63 mujeres con cáncer de mama apoyadas por la Fundación IMAT en Montería. Esa fundación, que también apoya a 230 niños con cáncer, tendrá mañana la Cena Rosa, con la participación de 6 chefs, entre ellos varios de los más destacados MasterChefs de RCN. Miren, yo tengo pacientes que me vienen 8 horas de camino para poder llegar aquí a la clínica. El objetivo, la construcción de un hogar de paso. Además de la cena, la venta de camisetas es otra fórmula para lograr recursos, mientras se cocina una mejor calidad de vida para las guerreras contra el cáncer. Doctor Julio Durán. Muy buenas tardes para todos. El manejo y el alivio del dolor ha sido uno de los grandes retos y desafíos de la medicina a lo largo de la historia. Estamos en el estudio con el doctor Juan Diego Londoño, médico anestesiólogo especialista en el alivio del dolor.
Con las buenas tardes, doctor Londoño, ¿existe una escala para el tratamiento del dolor? Buenas tardes, doctor Durán. Sí, señor. Desde 1986 la Organización Mundial de la Salud propuso la escalera analgésica como un método paulatino para dar tratamiento a los pacientes con dolor por cáncer. Esto después se extendió a los pacientes con dolor crónico. ¿Cuáles serían los distintos peldaños de esa escala? El nivel 1. En el nivel 1 encontramos los analgésicos que conocemos como de venta libre, el acetaminofén y los antiinflamatorios, y se trata que sean los pacientes con dolores leves. Okay. ¿El nivel 2 cuál sería? En el nivel 2 encontramos los analgésicos opioides débiles, el tramadol, la codeína, la hidrocodona, son analgésicos un poco más potentes que los del nivel anterior. Seguimos subiendo, nivel 3. En el nivel 3 encontramos los medicamentos derivados de la morfina, o la morfina y sus derivados, que son ya para dolores mucho más severos. Y últimamente ya hay otros niveles más desarrollados, el nivel 4. Se propone posteriormente un nivel 4, que es el nivel en donde se utilizan técnicas intervencionistas, analgésicas y diagnósticas para tratar de disminuir el dolor, lo que conocemos comúnmente como los bloqueos, que deben ser realizados por personal experto. Por supuesto, bloqueando el sitio del dolor incluso con radiofrecuencias. ¿Y el nivel 5 que existe hoy en día en el mundo del alivio del dolor? Posteriormente se proponen unas técnicas que ya son mucho más avanzadas, se dispone de unos implantes que se pueden hacer en la médula espinal y buscan entregar un medicamento muy potente en el sistema nervioso central como la morfina o la hidromorfona para aliviar el dolor muy severo. ¿El dolor, doctor Londoño, está modulado por la emoción? El dolor tiene una relación directa con las emociones, incluso comparte vías neurológicas con las emociones, y por esto es que las personas que cursan con depresión o con trastornos emocionales se hace un poco más complejo el manejo del dolor. Si usted tiene más información, si usted quiere tener contacto con los especialistas, Instagram, @Dr. Julio Durán. Doctor Londoño, muchas gracias por su presencia. Es un placer, doctor Durán, acompañarlos y poder hablar sobre estos temas tan importantes. El doctor Londoño, uno de tantos especialistas que procuran mejorar la calidad de vida aliviando el dolor. Sigan con lo mejor como todos los días aquí en RCN. Feliz tarde para todos. Otro interesante tema de salud, doctor Durán, gracias. El reconocido empresario Carlos Enrique Cavelier presenta su libro Coordinando Sueños, el camino de Alquería a la sostenibilidad. El texto recopila las anécdotas más relevantes de la primera compañía certificada como empresa B en el sector lácteo. Las páginas de este libro representan la historia de todas las personas que desde el municipio de Cajicá vieron crecer a Alquería. Bueno, van a encontrar historias personales, pero también historias de equipos, historias de momentos fantásticos, pero historias de momentos duros. Este lanzamiento tiene como propósito seguir nutriendo el futuro de Colombia e inspirar positivamente a los empresarios de nuestro país. Alquería siempre tuvo un espíritu de propósito, una botella de leche, una botella de salud, que hoy se ha convertido en queremos alimentar a Colombia convirtiendo sueños en realidades. Este libro no quedará solo en el papel, cobrará un sentido real con los niños de nuestra sociedad. Todos los recursos que provea este libro hemos decidido donárselos a el Banco de Alimentos de La Guajira. Cada frase de este texto refleja el propósito de la familia Cavelier, llevar salud, bienestar y nutrición a cada rincón de Colombia. El mensaje es para que creamos en Colombia, creamos que a pesar de las dificultades, que estas no son las primeras, a veces se encuentra la gente por la inflación o por el dólar, se puede construir cosas. Es muy preocupante la falta de tolerancia y de todos los conflictos que se forman alrededor de ella. También se perdió el control de los impulsos. Esa es la reflexión de hoy de nuestra psicóloga Anida Cepeda. Algo muy vigente en este momento y altamente preocupante es la falta de tolerancia. La gente no está tolerando nada y por lo tanto tenemos conflictos, tenemos problemas, tenemos toda clase de situaciones negativas porque la gente es intolerante en cualquier situación, en cualquier momento, y eso está muy mal. Otra cosa que está pasando es la falta
No hay control de impulsos. Quiero hacer esto, lo hago, roban, matan, hacen y no tienen como autocontrol. Se perdió, no sé por qué hay tanta cosa negativa al tiempo, pero nos está afectando a todos. Tenemos que empezar a controlar impulsos y a ser tolerantes porque no todos somos iguales, todos tenemos diferencias que deben ser respetadas y la gente tiene el deber de desarrollar un nivel de tolerancia bueno para poder convivir en sociedad. 2 de la tarde, 13 minutos. Es hora de repasar los temas que más se mueven en noticiasrcn.com con Sara Casallas de nuestra redacción digital. Sara. Hola a todos y bienvenidos a noticiasrcn.com. Recuerde que en nuestro portal web durante todo el día usted puede encontrar las últimas noticias de Colombia y el mundo. ¿Qué tenemos para este miércoles? Sin duda un día de mucha coyuntura económica. Con un dólar por encima de los 4.800 pesos, conozca cómo afecta esto los precios de la canasta familiar. Esos productos que consumimos todos los días y que afectan directamente el bolsillo de los colombianos. Además, en más temas económicos, tenemos un análisis sobre una de las propuestas que hizo la ministra de Trabajo sobre congelar los precios de los productos de la canasta familiar. Y un experto nos responde qué efectos podría tener en la economía y si a futuro se podría producir un efecto rebote. Además, en la búsqueda de la paz total del presidente Gustavo Petro, uno de los puntos más polémicos ha sido el indulto a los delincuentes que ya han sido condenados, por medio del cual personas como alias 19, el líder de la primera línea, podría recobrar su libertad. Conozca aquí además cuáles son todos los delitos por los que fue imputado esta persona y nos vemos en el mundo digital de noticiasrcn.com. Atención porque disturbios a esta hora en el centro de Bogotá. Indígenas se enfrentan con el ESMAD de la policía. Catherine Leal tiene los detalles. ¿Qué es lo que pasa, Catherine? Hola, muy buenas tardes. Pues como ustedes observan, a esta hora la policía dispersa algunos indígenas de la comunidad Embera que se intentaron tomar el edificio de Avianca. Hubo una situación consensuada por parte de la policía y se lograron retirar de ese edificio, pero ahora se están tratando de movilizar hacia otras partes de aquí del centro de la ciudad. La policía ha decidido retirarse de manera pacífica, sin embargo, mientras salían los uniformados hubo alguna especie de enfrentamiento. Se está tratando de retornar aquí la normalidad en el centro de la capital del país. Estoy justamente con una de las líderes en Vera. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Luz Meriquera Gamarce, soy de la autoridad en Vera Chamit de Risaralda. Bueno, ¿por qué están protestando ustedes? Por incumplimiento. En incumplimiento desde el Parque Nacional, durante 8 meses tuvimos muertos, tuvimos accidente. Y el 5 de mayo y tuvimos en un centro de memoria y pusimos una firma y las entidades como viceministro los decían que pusieran de acuerdo y hasta ahora están incumplidos. Ni un punto no hemos ganado. No hemos ganado y en una Rioja, la UPI y La Rioja estamos 1.700 personas. Pues miren, como ustedes están escuchando, son por lo menos 1.700 personas que en estos momentos están reclamándole a la alcaldía de Bogotá los incumplimientos que se lograron pactar luego de la salida del Parque Nacional, donde como ustedes recuerdan, pues ellos permanecieron varios meses. Aquí la situación, cerca de 8 meses según nos indican, aquí la situación pues está un poco tensa, sin embargo no hay manifestaciones, no hay enfrentamientos, pero sí están reunidos los líderes en Vera porque están dispuestos a seguir peleando por lo que ha venido ocurriendo, ellos dicen, con estos incumplimientos. Como les comentaba al inicio, estaban a las afueras del edificio antiguo de Avianca, aquí ubicado sobre la Séptima, en el centro de la ciudad. De ahí lograron salir, fueron dispersados, se habla incluso de que algunos fueron rociados con gases lacrimógenos, pero también está presente en este caso los gestores de paz de la alcaldía de Bogotá. Ellos fueron quienes conciliaron con los agentes de la policía y del SMAT y por eso decidieron irse de manera pacífica. Como ustedes se están dando cuenta, aquí la manifestación pues ya está a parecer terminando y pues nosotros de todas maneras seguimos atentos a lo que siga ocurriendo aquí en el centro de la capital del país.